¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a esta reflexión del primer domingo de Cuaresma de este año 2022. Buenos días, buenas tardes, Susana. Gracias por conectarte para hacer esta reflexión. Muy buenos días, padre. Buenas tardes. Y un saludo a todos. Si alguno anda despistado sin darse cuenta que comenzamos la Cuaresma, pues aquí es el momento, este primer domingo de Cuaresma, de ponerte en sintonía y vamos a escuchar la palabra para que nos meta dentro de este camino de la Cuaresma. Gracias, Susana. Pues tenemos en este momento estas tres lecturas para echarnos un clavado, para ver qué nos dice el Señor. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos lleve al punto, que nos lleve a eso que nos hace bien espiritualmente de todas estas lecturas, porque se pueden hacer muchas reflexiones, que Él guíe nuestra reflexión y también la escucha de cada uno, ¿no? Porque cada uno escucha, si nos ponemos en presencia del Espíritu Santo, lo que más necesita. Entonces, yo de entrada, ¿verdad? Veo esta pequeña dicotomía como de las dos voces, ¿no? En el oído izquierdo, la voz de Dios que te dice qué hacer, y en el oído derecho, o al revés, la voz del enemigo, ¿no? Que te dice, no, mira, haz esto de acá. Jesús le dijo a Adán y Eva, todo esto es para ustedes, multiplíquenlo, disfrútenlo, administrenlo, nada más no tomen de ese árbol porque les va a hacer daño. Y el enemigo que les dijo, lo contrario, olvídense de todo, tomen de ese árbol porque entonces van a ser como dioses. La mentira. El esquema del enemigo normalmente apela a nuestro orgullo, apela a nuestra seguridad, apela también a nuestra pereza. O sea, por ejemplo, nos dice, no, tú tienes que hacer esto, no tienes que pagar ningún precio y va a ser algo increíble. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Pues no pagamos un precio, pero sí pagamos consecuencias muy negativas. En cambio, Jesús nos dice la verdad, Dios nos dice la verdad, miren, esto es así, esto es increíble, es maravilloso, pero este es el camino, es angosto el camino que lleva a la salvación, ancho el de la perdición. ¿Por qué? Porque es simplemente dejarte llevar, ¿no? El camino que lleva a la salvación es un camino que hay que trabajarlo, hay que pagar un cierto precio, pero te lleva a un bien verdadero. Por ejemplo, en el caso de Cristo, pues el enemigo le estaba animando a que en vez de ir a la cruz, en vez de hacer ayuno, pues que se sirviera de su poder como hijo de Dios para comer a su gusto y sobre todo para tirarse del pináculo y hacer como un show, que todo el mundo se impresionara como los ángeles lo recogían, y de esa manera todo el mundo lo iba a seguir. O sea, no pagar un precio, el precio de la cruz. Pero ¿cuál hubiera sido la consecuencia? La pérdida de su misión en el mundo. En cambio, pues la cruz sí era igual que la otra, era exponerlo a la vista de todos, pero no como alguien poderoso para que lo alabaran y exaltaran su orgullo, no, sino como alguien que con amor y humildad dio hasta la última gota de sangre por amor por ellos. Esa era la exposición que Jesús tenía que tener, no la exposición del triunfo superficial, ¿no? Entonces, este es el mecanismo. El enemigo nos presenta un esquema y Dios nos presenta otro esquema. Entonces, realmente es muy importante para mí este domingo, para todos nosotros, quería decir, es importante para mí subrayar, ¿no? Que es importante para todos nosotros que este domingo no es un domingo normal. O sea, cada Cuaresma, el primer domingo, se nos habla de las tentaciones. ¿Por qué? Porque nosotros corremos el peligro de ir toda la vida escuchando al demonio, engañador, mentiroso, divisor, Uh-huh. y no Acusador. escuchar a Dios. Acusador, efectivamente, ¿verdad? Que una vez que caes, pues te acusa. Entonces, bueno, a mí me gusta este esquema de reflexión. Susi, ¿tú qué recoges por ahí de las lecturas? Pues justo la riqueza de este evangelio, padre, que nos presenta las tentaciones, las tres tentaciones. Por una parte sabemos que Jesús ahí va al monte de las tentaciones justo después de haber sido bautizado en el Jordán, y aquí nos introduce así San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo y conducido por este mismo Espíritu, se internó en el desierto y ahí permaneció 40 días y fue tentado por el demonio. Y estas son las tentaciones. En la primera, que apunta a su ser hijo, que justo acaba él de escuchar en el Jordán,
tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Jesús todavía no ha hecho nada, no ha hecho ningún milagro, no ha hecho ninguna curación, nada especial, y el Padre le dice, en ti me complazco. Y aquí en cambio, en la primera tentación, el demonio le está diciendo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, tienes que probarlo, tienes que probar que eres Demuéstralo. hijo, demuestra que eres el hijo de Dios. Y el Padre nunca quiso eso. Tú ya eres mi hijo y me complaces siendo mi hijo. Y acá es, para ser hijo tienes que lograr esto, para ser hijo tienes que conseguir esto, ¿no? Tienes que Claro, porque no eres hijo. probarlo. Ajá. Como no eres hijo, lo cual es una mentira, entonces tienes que demostrarlo para que el padre te reconozca como hijo, ¿verdad? Eso es lo que quieres decir. Tú tienes que Buenísimo conseguirte el insight, ser hijo. Ajá. Bueno, buenísima primero intuición. esto y después, pues en la segunda tentación, Padre, yo veía cómo el demonio llega por este otro lado de, me ha sido, a él dice que le ha sido dado todo el poder, la gloria de estos reinos y yo se los doy a quien yo quiero y si tú te postras ante mí, yo te voy a dar todo esto. Lo primero que me salta, Padre, es cómo el demonio se atreve a decirle eso al Hijo de Dios, ¿verdad? Que todos estos reinos son suyos. Y estoy recordando ahorita, Padre, algo muy interesante, que cuando Adán y Eva perdieron sus grandes beneficios del jardín, entre lo que perdieron fue que entregaron esos reinos que les pertenecían a ellos. Todo ese territorio era de ellos y al creerle al demonio, le entregaron las llaves de sus reinos, de esa tierra, de ese paraíso, que era nuestro lugar, nos pertenece a nosotros. Por eso el demonio no está equivocado diciendo, no está diciendo mentiras ahí, diciendo yo soy dueño de todo esto. Nosotros Qué se lo tremendo, cedimos, lo tenemos que qué recuperar. tremendo. Y fíjate, ahora que dices eso, ¿cómo se atreve el demonio a tentar a Cristo? Me recuerda mucho una cosa que es hasta de educación, ¿no? Pero el pecado hasta en la educación se nota. Eh, Así pasa con nosotros también, o sea, nosotros somos las criaturas amadas de Dios y Él también lo era. Si Él estuviera en su lugar, sería respetuoso, pero una persona que está fuera de su lugar, como es el demonio, y es persona, ¿verdad? Es un ser personal, pierde todo respeto, todo límite, y entonces no solamente intenta destruirnos a nosotros en vez de respetarnos, sino que el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, también o sea, no respetan, es como esas personas que se le ponen al brinco, como dicen, como dicen popularmente, o sea, que a cualquier adulto, a cualquier autoridad, a cualquier le hablan como si fuera, sin ningún tipo de respeto, de consideración, de ningún tipo de investidura. Es uno de los grandes males de nuestra cultura, digamos, superficial, y es simplemente un reflejo de cómo actúa el demonio. No hay respeto a las cosas que tienen que ser respetadas, a las personas que tienen que ser respetadas. Es una manifestación, ¿no? De cómo efectivamente el respeto es fruto del orden, fruto de la armonía, del orden, de que cada quien sabe dónde está su lugar y entonces respeta el espacio del otro, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí, Padre, me viene este pasaje también de la Escritura, que en la primera carta de San Juan dice que el Hijo de Dios ha venido a deshacer las obras del demonio, a deshacer, a destruir las obras del demonio. Y parte de esta pues obra del demonio es que él ha tomado posesión de todo lo que nos pertenece a nosotros, de nuestra herencia. Entonces, solo para estar muy atentos a que esta capacidad de recuperar esto que el demonio cree que es suyo y que por derecho no le pertenece a él, sino a nosotros, saber que por lo que Jesús ha hecho por nosotros y el precio que ha pagado por esto, a nosotros todo eso nos pertenece. Entonces, no nos dejemos engañar por el demonio en este tipo de tentación que nos dice, si tú haces esto, vas a tener esto. Si haces este compromiso conmigo, vas a tener esto. Bueno. Y cuando dices todo eso nos pertenece, yo quisiera resumirlo en una palabra, Sí, la felicidad. sí. Él nos engaña haciéndonos creer que Él posee la felicidad. Si Él es un amargado, ¿qué nos puede ofrecer de felicidad? Como si Él tuviera la plenitud, el gozo. No, mira, ya verás, si haces esto, si no haces lo otro, si no obedeces, si acumulas bienes, si te pavoneas ahí, tú demuestras que eres lo máximo, si alimentas tu vanidad, tu orgullo, entonces vas a ser poderoso, entonces vas a ser feliz, entonces, y Él no puede dar lo que no tiene, Él no tiene la capacidad de darnos la felicidad. Entonces, Él viene y con mentiras nos dice, yo te voy a dar la felicidad.
y el que nos la puede dar es Dios. El que nos la puede dar es Dios. Es muy importante ir a recoger y a buscar las cosas donde están, Ujú. en la rebeldía, en el odio, en el resentimiento. Ahí no hay paz, ahí no hay felicidad, ahí no hay gozo, ahí no hay plenitud. ¿Por Sí. qué ir a buscarla? ¿Por qué ir a buscar ahí mi seguridad, mi gozo, el sentirme bien ahí, en el placer desordenado, egoísta, Ujú, casi animal? No, ahí no está la felicidad, ujú. está en el Señor. Sí, como aquí Jesús nos pone claramente ese orden, Padre, ¿verdad? De adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás, ¿no? Y Mm, ahí está también la primera lectura ujú. donde Moisés nos dice que ese es el orden. Lo primero al que le debes una cosecha, un fruto en tu vida es a Dios, entonces ofrécele a Él las primicias, ¿no? Lo primero. Así es. Ajá. Y la tercera La tentación, tercera. sí, Ujú. dice, lo llevó, es que acabo de estar ahí hace 2 días, ¿no? Lo llevó a Jerusalén, yo estuve en Jerusalén hace 2 días, lo puso ante la parte más alta del templo. Hoy el templo está bastante destruido y sin embargo, la altura de esa esquina del templo a la que se refiere aquí, a la parte más baja del torrente Cedrón, en este momento a lo mejor anda por unos 25 metros. En aquel entonces, cuando estaba completo el templo y cuando el torrente Cedrón no estaba tan ensolvado como está ahora, es decir, estaba más profundo, se calcula que en tiempo de Jesús habría una altura de unos 45 o 50 metros. Entonces realmente era impresionante. Tírate 45 metros y aquí los ángeles te van a recoger y vas a impresionar a todo el mundo y no vas a tener que predicar ni andar, ni mucho menos entregarte a la cruz, ¿no? Ujú. Batallarle, sufrirle, ¿no? Ajá. Qué te dice esta tentación? Pues eso, que otra vez, ¿verdad? Apela a si eres el Hijo de Dios, o sea, al ser otra vez, si eres esto, entonces haz esto, ¿no? Como el querer hacer nosotros, que lo que hacemos es hacer lo que nos revele nuestra identidad, ¿no? Y así andamos buscando nosotros nuestra identidad en los lugares falsos, ¿no? Que lo que yo hago, entonces lo que yo consigo hacer, eso va a demostrarles a los otros y a mí mismo quién soy. Claro, y eso tiene que ver ahorita, fíjate, te iba a hacer una pregunta y mientras hablabas me la respondiste. Eso tiene que ver, en el caso de una mujer, por ejemplo, con una bolsa, unos zapatos, un vestido, un peinado, un no sé qué, un arreglarse. ¿Qué tiene, con un hombre? Pues tiene que ver con un Ferrari, con un carrazo, con un no sé qué, que se sienta. O sea, en otras palabras, tiene que ver con la apariencia, con la superficialidad. Claro, no tiene nada que ver una bolsa y unos zapatos, pero ustedes me entienden a qué me refiero. Como yo no me valoro y no sé quién soy y me siento débil y me siento pequeño y me siento inseguro, entonces esas cosas externas me hacen sentir que sí soy, ¿no? Cuando yo no necesito nada de eso, yo no necesito nada de eso, yo necesito que el Señor me confirme en mi interior lo valioso que soy a sus ojos y ya, entonces ya, claro, me visto o tengo un automóvil o lo que sea, con sobriedad, con sencillez, con decoro, con dignidad, pero sin vanidad, sin andar sustituyendo mi seguridad con una apariencia, ¿verdad? Y con logros, Entonces padre, creo yo, ¿verdad? Que es aquí con y con logros. con los logros, Ujú, porque estírate de aquí y entonces, ¿verdad? Entonces, esos muchas ujú. veces también andamos buscando hacer una identidad, decir quién soy yo con esos logros que tengo, ¿no? Entonces, y ahí andamos matándonos, casi, casi, ¿verdad? O sea, tírate Sí. de allá y a ver, ese logro te va a decir, y ahí andamos matándonos para que se Entonces, a vea ver, quién soy. si nosotros aplicáramos a las tentaciones más comunes en nosotros, estas de Cristo, ya dijimos una, pues andar vendiendo imagen de uno mismo, ¿no? Por inseguridad. Dos, lograr cosas para sentir que valgo, ¿no? Lo que está diciendo que no hay nada malo con los logros, al contrario, pero no son los logros los que me dicen quién soy, sino soy yo el que se propone sus logros. Sí. Tercero, el decir yo quiero tener poder o quiero tener la propiedad de todos estos reinos. Es un poco la avaricia y un poco Ujú. también el poder, porque el dueño de todos esos reinos, pues también es el que impone su voluntad. Entonces,
también esa tentación de imponer mi voluntad y de poseer por acumular bienes, ¿no? Y luego, ¿y qué te dice la del pan? ¿Cómo podríamos nosotros, decir, de alguna manera, eh, poner una tentación de nuestro tiempo que pueda corresponder a la de Cristo sobre convertir las piedras en pan? Es que más que nada me aplica mi padre de como yo tengo que conseguirme mi alimento, ¿no? Y no esperar recibir del Señor lo que yo necesito. Es como más, tú consíguete lo que tú te hace falta, ¿verdad? Y porque nadie te lo va a dar. Es un poco como Tenemos un Padre. autosuficiencia. Sí, Padre. Es como autosuficiencia, claro, y entonces es una forma de hacerte sentir que lo que no, tú no te consigues, nadie te lo va a dar y que por lo tanto estás solo en este planeta, ¿no? No tienes un Exactamente. padre providente. Ajá. Sí, tiene que ver sin duda con eso. Debe Ujú, tener también creo yo que tiene que ver con el buscar, que es relacionado a lo que dices, buscar el bienestar en el comer, cuando el bienestar es algo más amplio. O sea, es el bienestar del alma, es el bienestar del emocional y es el bienestar del cuerpo también. Pero cuando eso está desordenado, cuando está muy descuidada la parte espiritual, incluso la parte emocional, uno tiende a comer mucho o a beber, ¿verdad? Y entonces necesito estar comprando una Coca-Cola, necesito estar con una cerveza, o comer y comer cada vez más refinado, cada vez. Hoy me decía una persona medio pobre, ¿no? Aquí en Israel, caminando en la calle, que decía, los que comen mucho y muy rico, nada, al final nada les sabe a nada, nada tiene sabor, decía, ¿no? Y me acordé de aquella frase que decía que la mejor salsa es el hambre, ¿no? Cuando uno tiene hambre, un plato de lentejas sabe delicioso. ¿Por qué? Porque es lo ordenado, que uno tenga hambre y come. No, el sobrepasarse con el alimento o con otro tipo de placeres de forma desordenada ujú, simplemente indica que la persona no está teniendo el bienestar integral. Entonces se ujú, está orientando a la parte, entre comillas, más fácil, ¿no? ujú. Pero eso no le va a llenar el corazón ni el alma ni su vida. Y aquí también, Padre, la escritura, como Jesús nos dice, nos responde a las tres tentaciones con la escritura. Fíjate cómo la carta a los Romanos, San Pablo nos está diciendo la verdad contraria a lo que el enemigo está pidiendo, de tú convierte este pan, esta piedra en pan. Dice, ninguno que cree en él quedará defraudado. O sea, ninguno que crea en su Padre. O sea, mi Padre providente, yo siendo su hijo, ¿cómo no me va a dar lo que yo necesito? ¿Cómo no me Así va a dar lo que es yo necesito? el que escucha la verdad del Padre no queda defraudado. Y otra pregunta que me viene a la cabeza viendo aquí, bueno, ¿cómo resistir? Pregunta y respuesta me vino a la vez. ¿Cómo resistir las tentaciones? Jesús nos indica un camino sólido, Ujú, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Cuando, la primera respuesta es, no solo de pan vive el hombre. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús? Espérate, lo que acabo de decir yo hace un momento, o sea, hey, no todo está en el placer sensible. Está muy bien comer y la comida es un regalo de Dios, pero el hombre es más que comer, el hombre es espíritu también y hay que alimentar el espíritu. Y en este momento, en estos 40 días, yo estoy alimentando el espíritu, ¿verdad? Esa es la lección que le dice al enemigo. Y el que alimenta el espíritu escucha a mi Padre. ujú. Segunda tentación, respuesta de Jesús, está escrito. Alimentando el espíritu, es decir, en la oración, yo escucho a Dios y una forma de escuchar a Dios es leer la Sagrada Escritura. No solo de pan vive el hombre, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Adorarás al Ese Señor tu es, Dios. ese es en la primera, está escrito no solo de pan vive el hombre. Así responde Jesús, con la Escritura, la primera tentación. La segunda también responde con la Escritura. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y entonces el demonio, que es el padre de la mentira, el que retuerce, y aquí hay que tener mucho cuidado porque nosotros podemos hacer lo mismo que hace el demonio. Hay un dicho que dice que no hay que hacer de la necesidad virtud. Entonces yo tomo una frase de la escritura y la tuerzo. Mira, en un centro de rehabilitación de personas que tienen la enfermedad de adicciones al alcoholismo y a drogas y más, me decía el director
que no les permiten la Biblia. Y yo dije, ¿cómo les permiten la Biblia? Porque se dedican a manipularla para justificar su enfermedad. Es impresionante. Justifican con la palabra de Dios su propia enfermedad y para no salir de su enfermedad. Es impactante cómo uno puede rebuscar. Y eso es lo que hace el demonio. Tú te defiendes con la palabra de Dios. Entonces, si eres el Hijo de Dios, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Sí, pero no en ese contexto. Entonces, hay que leer la palabra de Dios como la interpreta la iglesia, con honestidad y sencillez de corazón, sin usarla para nuestro egoísmo, porque entonces ya no estamos oyendo a Dios, sino al demonio. Entonces, la palabra de Dios es sumamente inspiradora, es sumamente rica, es viva. Jesús nos habla, es eterna, y como es eterna, cada vez que la leemos, Jesús nos está hablando. Yo creo que ese es el primer gran, bueno, la oración en general, ese es el primer gran medio. Y yo quisiera la Sagrada Escritura, la oración en general y la Sagrada Escritura dentro de la oración. Ahora, esto me recuerda rápidamente, Susi, perdón, nada más para terminar, que la iglesia nos recomienda 3 prácticas en Cuaresma: oración, limosna y ayuno. La oración tiene que ver con esto que estamos hablando. Para resistir la tentación, oración. Para resistir la tentación, limosna en sentido amplio. No significa simplemente dar limosna, significa abrir mi corazón al prójimo, a los demás, escucharlos, pedirles perdón, perdonarlos, darles lo que necesitan, lo que necesite cada uno. Y ayuno conmigo mismo, que tiene que ver con lo del pan. Ayunar de palabras, ayunar de mentiras, ayunar de chismes, ayunar también de alimento, porque el alimento me da fuerza para ayunar, es decir, dominio de mí mismo, ser dueño de mí mismo a través del dominio personal, y de esa manera yo resisto la tentación. Quise recordar estas cosas porque la verdad, cómo nos hace falta hombres y mujeres fuertes espiritualmente. Hay muchas batallas espirituales en este momento, y la única manera es reforzarnos con la oración, con la caridad y con el ayuno. Sí, la respuesta de Santiago en la carta de Santiago capítulo 4 a la tentación dice: resistan a la tentación y el demonio huirá. Y esto me recordaste cuando tú estás diciendo, o sea, necesitamos ser fuertes para este combate espiritual. Resistir nos fortalece y la tentación huye, el demonio huye, se va cuando resistimos, y eso nos fortalece. Ahí estamos viviendo en este combate de la forma mejor, ¿no? Perfecto, Susi. Pues muy buena reflexión. Creo que ya nos hemos consumido el tiempo, pero me parece que eso ha sido una reflexión, a lo mejor teórica o especulativamente no muy elaborada, pero yo creo que es un apelo constante que el Señor nos está haciendo, así lo siento, a todos los que estamos conectados, a la voluntad, a la determinación de escuchar al Señor y de elegir al Señor, y no andar dialogando con el demonio, y no andar con medias tintas, sino ser firmes, como dices tú de Santiago, ser firmes ante el enemigo para que huya, y escuchar en paz al Señor. La vida es una continua batalla, no podemos pretender dormirnos en los lauderes. Eso será en el cielo. Aquí hay que seguir orando y hay que seguir sabiendo que tenemos la victoria, con alegría, con paz, pero estar siempre vigilantes, siempre activos en nuestra lucha por el bien. Gracias, Susi, por conectarte desde México. Gracias a ti, Padre. Y hermanos, sigamos en este camino de Cuaresma, muy unidos hacia la Semana Santa y camino a esa Pascua de Resurrección. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Hasta la próxima.